Hoy les traigo una historia de terror que los dejará sin aliento. Prepárense para adentrarse en un relato escalofriante titulado La oscura historia de Bambi que no fue contada. Durante los próximos 3 minutos serán testigos de una pesadilla que ha permanecido oculta en los oscuros bosques de América Latina. Permítanme presentarles a Javier Sánchez, un reconocido periodista latinoamericano que ha descubierto una verdad perturbadora sobre el famoso personaje de Disney, Bambi. En su investigación, Javier revela una serie de eventos terroríficos y macabros que han sido cuidadosamente ocultados al público. La historia comienza cuando Javier, siguiendo una pista intrigante, se adentra en los rincones más sombríos de un bosque latinoamericano. Allí, descubre un antiguo diario que revela una versión oscura y retorcida de la historia de Bambi, muy diferente a la que todos conocemos. A medida que Javier profundiza en la lectura del diario, se da cuenta de que la versión de Disney ocultó un oscuro secreto. Bambi, en realidad, no era un inocente cervatillo, sino una criatura siniestra y vengativa. Su objetivo no era vivir en armonía con la naturaleza, sino sembrar el caos y el terror en el bosque. El diario revela que Bambi, en su afán de poder y dominio, se alió con criaturas de las tinieblas y se convirtió en un líder de una malévola secta. Juntos, aterrorizaron a los habitantes del bosque, alimentándose de sus miedos y sacrificando inocentes para obtener poderes sobrenaturales. Javier, decidido a desentrañar la verdad, se adentra en el bosque en busca de evidencias que confirmen esta historia aterradora. A medida que avanza, se encuentra con criaturas deformes y retorcidas que protegen los secretos oscuros de Bambi. Cada paso que da es una lucha contra el mal que acecha en cada rincón. Querida audiencia, espero que esta historia de terror extremo los haya dejado sin aliento. Recuerden suscribirse, dar like y compartir este vídeo para más revelaciones escalofriantes. En un mundo donde la apariencia puede engañarnos, debemos estar preparados para descubrir la oscuridad que se oculta detrás de las aparentes inocencias. Con temor y fascinación, Javier Sánchez, Bogotá, Colombia.